Bienvenidos a la tertulia especial con el doctor Luis David Suárez. Gracias por estar aquí, doctor Suárez. Gracias, Luis David. Y bueno, pues el tema que nos compete, que nos reúne hoy es la cannabis, esta planta tan polémica, una de las más antiguas que fue domesticada por la humanidad. Seguramente el doctor Luis David nos va a comunicar pues acerca de esta planta, su historia y sus propiedades. Pero antes déjenme decirles quién es el doctor Luis David Suárez Rodríguez. Médico egresado de la UNAM con especialidad médica en acupuntura y fitoterapia, cuenta con otra especialidad en medicina de regulación fisiológica. Es miembro de American Conference for the Advancement of Medicine y de las asociaciones mexicana y española de ozonoterapia. Desde 2015 es además miembro del Comité Científico Asesor del International Scientific Committee in Ozonotherapy. Lleva más de 12 años ejerciendo la medicina funcional y desde hace 8 años trabaja con cannabis medicinal en su práctica privada. Desde 2011 es miembro de la International Association of Cannabinoid Medicines y desde 2018, junto con otros profesionales de la salud, funda la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que es una institución sin fines de lucro, cuyos objetivos son la educación de los médicos y otros profesionales de la salud en el correcto uso de la medicina cannabinoide en nuestro país. Actualmente funge como presidente de esa asociación. Es autor de varios artículos científicos de medicina funcional y medicina basada en cannabinoides e imparte cursos y conferencias sobre estos temas en foros nacionales e internacionales. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Les voy a pedir a todos los participantes que escuchen al doctor con los micrófonos apagados y después, ya que termine la exposición, vamos a abrir las preguntas, respuestas y la conversación. Gracias, Luis David. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad, me siento muy honrado. A mí me encanta hablar de estos temas en todos los foros en los que me invitan. Creo que es una labor que tengo que hacer porque tuve el privilegio de estudiar en la UNAM, que es la mejor universidad que hay para estudiar medicina, y es una educación gratuita, y parte de devolver lo que uno aprende, pues es poder compartir el conocimiento. Entonces, muy honrado, la verdad, de estar en una tertulia de ustedes. Para los que no sepan, mi mamá es Patti, que está por ahí también viendo. Y pues nada, muy, muy honrado de verdad de poder platicar con ustedes un poquito de esto. Tengo una presentación, a lo mejor está un poquito técnica, vamos a saltarnos algunas cosas, no quiero aburrirlos ni abrumarlos con detalles, pero creo que vale la pena que conozcamos no solamente un poquito sobre la planta del cannabis, que vamos a hablar realmente muy poco, un poco de botánica. Más bien vamos a hablar del sistema endocannabinoide, la parte que tenemos no solo los seres humanos, sino todos los vertebrados en nuestra fisiología y que hace que el cannabis tenga los efectos que tiene. Creo que es muy importante, además, que conozcamos este sistema porque por muchísimo tiempo pues no se habló de él, ni a los médicos se nos enseña todavía, desafortunadamente, en las universidades, y hay muy pocos programas realmente de estudio. Es un conocimiento pues que por la misma prohibición de la planta estuvo, digamos, vedado hasta hace más o menos unos 30 años, en los 90s. Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto y ojalá que podamos entender un poco pues cuál y por qué es el interés y la enorme diversidad, el gran potencial que tiene esta planta, sobre todo en términos de usos medicinales. Entonces me voy a permitir compartirles una presentación que elaboramos para esto. Entonces, denme un segundito. Aquí está. Perdón, ahí está. Bueno, entonces, así como se titula la plática de hoy, se titula la presentación, dice el cannabis y el sistema endocannabinoide. Ya no vamos a detenernos en esto, ya Héctor me hizo favor de platicarles un poquito pues lo que hacemos.
mis conflictos de interés, yo soy como presidente de la Asociación Mexicana, ocasionalmente recibo apoyos para viáticos de parte de esa asociación y durante este año trabajé con esa empresa que se llama Spectrum Therapeutics, elaborando algunos artículos y materiales científicos que se van a publicar en fecha próxima. Para abrir la conversación, les quiero compartir un video que tiene mucho tiempo, es un video muy viejito, pero que creo que, sin decir palabras porque no habla una sola cosa de texto, nos centra muy bien en lo que es esta planta y la problemática que genera. Entonces, voy a darle clic aquí, nos va a abrir una ventana del browser, déjenme, me tengo que cambiar y compartir esa otra ventana porque eso no lo sabe hacer el Zoom todavía. Cambiarse solito de ay, ¿qué pasó? Entonces, vean este video, por favor. Bueno, algo para que reflexionemos al ratito cuando podamos hacer toda la reflexión y la tertulia. Y ahora vamos a hablar un poquitito nada más rápidamente de la estructura y fisiología de la planta del cannabis. Es una planta herbácea, no genera tallos leñosos, es pura fibra.
Es una planta cuyo ciclo de vida completo es durante un año y son dioicas, quiere decir que tienen los géneros femenino y masculino separados. Sus raíces se conocen como pivotantes, que es esta raíz central que ven aquí, que crece primero muy fuerte y larga y luego tiene muchísimas raíces que se extienden lateralmente para buscar los nutrientes. Entonces, en el tallo, pues reconocemos que hay 3 especies de cannabis, básicamente la sativa, la índica y la ruderalis. Y aquí podemos ver cómo, bueno, la sativa pues es una planta mucho más alta, fibrosa. Las índicas son chaparritas, un poco más frondosas. La ruderalis es una cannabis silvestre que se encuentra en algunos lugares de Eurasia, donde probablemente se originó la misma cannabis y que no da muchos cannabinoides ni tampoco mucha fibra, pero tiene interés en la industria porque se utiliza para extraer su material genético y hacer plantas hermafroditas autogerminables. Entonces, la cannabis, decíamos que los órganos reproductivos están separados en diferentes plantas. Aquí tenemos como el macho pues va a dar típicamente esta flor en la cual típicamente se encuentra pues el polen. En el cambio la hembra da estos como pistilos, ¿verdad? Y esta es la típica inflorescencia en la cual se concentran las resinas y los cannabinoides que son el interés fundamental de esta planta. Entonces, como les decía, las plantas macho tienen una inflorescencia racimosa y sus flores tienen forma de campana que cuelgan hacia abajo. Esto es cuando brotan las plantas en las meristemos de separación, pues crecen estos pequeños, que es lo que identifican a las plantas como macho o hembra, ¿no? Aquí tenemos una foto de la planta hembra, vean cómo es diferente de la otra, y tiene típicamente estos pistilos o pelitos blancos, que es lo que le identifica como una hembra, y los que quieren producir flor, pues es lo que buscan, porque las hembras son las que producen la flor en la que, como les decía, se concentra la resina, ¿de acuerdo? Aquí está otra imagen de esos mismos pelitos. Y bueno, dependiendo de la variedad, las hojas pueden ser angostas, unas más que otras, y es una manera más o menos para saber la variedad del cannabis que están cultivando. Esas son sus características de la hoja, todo el mundo la ha visto. Y aquí vemos algunas de esas diferencias. Las índicas tienen típicamente unas hojas más gordas, las sativas más alargadas, y las ruderalis tienen solamente 5 foliolos y son mucho más angostos que las de los otros tipos. Esto es un acercamiento de esa flor de la planta femenina, y esto que ustedes ven aquí es en donde se concentran todos esos cannabinoides, se llaman tricomas. Originalmente es una forma en la cual la planta se defiende y genera estas resinas que pueden ser primero pegajosas para los insectos y entonces se quedan atrapados ahí, y además protegen a la planta de la temperatura, protegen a la planta de los cambios de clima, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí en esos tricomas, en estos globulitos que ven, es en donde se concentra la resina y los cannabinoides y terpenos, que son el objeto del estudio de la cannabis medicinal. Si hablamos un poco de la historia, bueno, pues la cannabis en realidad está ligada a la historia de la humanidad desde indicios que van hasta 8000 antes de Cristo, creo que son 7800 y cacho. Se encontró por ahí una momia en Siberia, y esta momia aparentemente tenía en sus bolsas, ¿verdad?, residuos de cannabis y de muchas otras cosas. También tenía tatuajes en algunos puntos de acupuntura. Entonces se piensa que era un chamán primigenio, y bueno, ya él traía en sus bolsitas pues algo de cáñamo, ¿verdad? Como ven, pues a lo largo de la historia la cannabis fue llegando a todos los continentes y a todas las culturas. A América llegó a bordo de las carabelas, perdón, de Cristóbal Colón, que lo trajo en las velas, y después cuando vino Hernán Cortés trajo muchas semillas de cáñamo. El cáñamo es una planta industrial muy importante, se produce su fibra y su aceite, y ese aceite se utilizó o se utiliza desde 8000 antes de Cristo hasta la fecha. Entonces lo trajeron los españoles, y prácticamente a donde ha ido la humanidad ha llevado esta semilla. Si hablamos un poquito, vamos a entrar un poco ya más en la materia de lo que es el sistema endocannabinoide. Fíjense que pues teníamos a la planta del cannabis, y además de sus usos industriales, pues se reconocían sus usos
rituales o en algunas culturas tal cual intoxicantes, ¿no? Entonces, nos preguntábamos los médicos y los científicos, pues, ¿cuáles eran los compuestos que producían la intoxicación por el cannabis? ¿Qué pasaba con la cannabis? Se pensó por mucho tiempo que funcionaba un poco como el alcohol, sin entender tampoco con el mecanismo de acción neurológico del alcohol, pero se pensaba y se le equiparaba, como era un enervante, como se le conocía antes, o un embriagante, pues debe de ser intoxicante y deben de tener todos los mismos efectos. Entonces, ya en el siglo XIX, estos doctores que ven aquí están viendo a un famosísimo psiquiatra francés, que era el doctor Moreau de Tours. Él empezó lo que se conoció como el Club de los Asesinos, el Club de los Hashishins. Entonces se reunían en París en un hotel, intelectuales de la talla de, bueno, Rimbaud, estaban ahí, ¿cómo se llama este otro? Balzac, y un montón de otros intelectuales y médicos y gente de ciencia de Francia, y la reunión era tal cual una reunión para probar un extracto de hashish y ver qué pasaba con la creatividad y qué pasaba con la expresión literaria y qué pasaba con la expresión psicológica. Entonces, realmente este doctor Moreau de Tours fue el primero que condujo un estudio tal cual con pacientes o con voluntarios humanos con cannabis, ¿verdad? Y ese experimento se llamó el Club de los Asesinos o el Club de los Hashishins. Y luego está otro doctor que se llamó William O'Shaughnessy. Curiosamente, los dos conocieron el cannabis en la guerra. William O'Shaughnessy era médico del ejército inglés y le tocó estar en la India, en Calcuta, y vio cómo se utilizaba pues, el cannabis, el charaz y todos los demás, el hashish y los demás derivados del cannabis, no solamente como intoxicante, sino terapéuticamente. Lo mismo pasó con el doctor Moreau de Tours. Él estuvo en el ejército francés y destacamentado en Argelia, fue donde conoció la cannabis. Ellos dos son los dos médicos que traen la cannabis a la medicina occidental. Lo conocimos los médicos occidentales gracias al trabajo de estas dos personas. Y ya, si nos vamos un poquito más adelante, decimos, bueno, ¿por qué funciona la cannabis? Vamos a tratar de investigar qué es lo que tiene. No fue sino hasta 1898 cuando se destiló y curiosamente se aisló primero el CBD que el THC. El CBD es el cannabidiol, que todos ustedes seguramente han oído hablar. Hoy es el famoso, el que se lleva las palmas. Y el THC es el malo de la película, digamos, el que tiene los efectos psicotrópicos o psicoactivos, ¿no? Entonces, bueno, este CBD lo destilaron ya del charaz hindú en 1898. Para 1930, este grupo de investigadores descubren su estructura molecular, que está dibujada ahí, pero no es sino hasta 1960 y cuando se logra ya con tecnología del tipo de la cromatografía, que es lo que utilizamos inclusive hasta el día de hoy, se logran aislar y sintetizar el principal cannabinoide, que es el THC. Entonces empezamos a entender cómo era que la cannabis nos intoxicaba. Tiene unos principios activos que hacían algo en nuestro cuerpo. ¿Qué hacían? Pues hasta 1988, y todo esto en condiciones pues muy difíciles, porque si ustedes quieren echar memoria, pues la cannabis se prohibió en 1937 en Estados Unidos, y de ahí se fue prohibiendo en el resto del mundo y para adelante, ¿no? Y se prohibió, la prohibió un cuate que se llamaba Harry Anslinger, que este cuate era el zar de las drogas de ese tiempo, y se inventó una cruzada en contra del cáñamo. Lo que querían prohibir realmente era la explotación industrial del cáñamo para no hacer papel. Les gustaba seguir talando árboles para sacar la pulpa y la celulosa. Y entonces este juez, Anslinger, prohíbe y más bien inventa que los mexicanos y los negros que fuman marihuana luego se vuelven violentos y asesinan y violan. Y empieza una campaña de desprestigio hacia la misma planta que es el cannabis, y se termina prohibiendo esta planta en todo el mundo. Entonces eso impidió mucho tiempo la investigación. Desde 1930 hasta 1988 pasaron 58 años para que lográramos aislar el receptor que está en nuestro sistema nervioso central, que se llama CB1, y que es responsable parcialmente de los efectos de la cannabis. Y luego hasta 93 identifican este otro receptor, el CB2, está en el vaso. En 1992, el doctor Janus identifica la anandamida, que es el primer endocannabinoide, es decir, la primera molécula que se identificó, que produce nuestro cuerpo, que interactúa con estos receptores y que tiene efectos
similares o parecidos a los del cannabis o la marihuana fumada. Ahí hay una línea de tiempo de cómo se fueron descubriendo estos receptores y el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Fíjense cómo todo este conocimiento pues, realmente es muy nuevo. Y hoy por hoy pues, se siguen todavía descubriendo y aislando más receptores y más sitios de acción para el sistema endocannabinoide. Y en realidad, al día de hoy, 1 de octubre, les puedo decir que lo que conocemos del sistema endocannabinoide es esto y lo que desconocemos es todo esto. Pero bueno, por lo menos ya hemos avanzado en saber cómo es que la cannabis produce todos esos efectos en nuestro cuerpo. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? En realidad es un sistema de comunicación intercelular. Se parece a los neurotransmisores, pero es mucho más complejo porque no está nada más en el cerebro, involucra otros tejidos. Y en medicina conocemos una cosa que es el eje psico-neuro-endocrino inmunológico. Fíjense en la etimología de lo que significan todas estas palabras. Psico viene de la idea, inclusive de la emoción. Neuro ya es un impulso neurológico a través de nuestros nervios. Endocrino son las glándulas, todas las glándulas de nuestro sistema hormonal, empezando por la hipófisis, la tiroides, ¿no? Las gónadas, las suprarrenales, etcétera, etcétera. Y el sistema inmunológico que todos conocen bien. Bueno, esto está integrado en un eje funcional. Y el encargado de la intercomunicación entre estos sistemas tan importantes, si ustedes se ponen a pensar en lo que significa esta etimología, todo lo que pasa por la experiencia humana atraviesa ese filtro de ese eje psico-neuro-endocrino inmunológico. Si me toco una cosa caliente y me duele, va a haber hasta una emoción de dolor o de enojo porque qué menso, cómo me quemé, y esa emoción genera una descarga neurológica y una descarga de adrenalina y una respuesta de mi sistema inmunológico para generar inflamación. Todo eso que sucedió en milésimas de segundo sucede gracias a que hay un sistema endocannabinoide que puede regular la comunicación entre estos otros sistemas. Ahí hay una cosa más complicada. Si ustedes ven aquí, ya estamos metiendo algunas de las funciones del cerebro, las funciones cerebrales, ¿verdad? El hipotálamo, que es el comando, digamos, del sistema adrenal, y luego hasta abajo el sistema inmunológico y la respuesta en los órganos y tejidos. Este eje, esta comunicación, es la que regula el sistema endocannabinoide. Doctor, ¿y eso qué diablos significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traducimos? Muy sencillo. Lo que hace por nosotros nuestro sistema endocannabinoide, gracias a la regulación de este eje, es esto. Nos ayuda a relajarnos, a reducir la ansiedad, el dolor, a regular el tono muscular, la temperatura corporal y la presión arterial. Nos ayuda a dormir, reduce la actividad física, facilita el sueño y induce una sedación en nuestro cuerpo. Nos ayuda a olvidar, a cancelar las experiencias dolorosas o terribles que tenemos adversas y los miedos condicionantes que vienen asociados a ellos. Es un sistema diseñado también para protegernos y para ayudarnos en la reacción al estrés. Y también es responsable de nuestra actividad de alimentación, incrementa nuestro apetito, activa las neuronas dopaminérgicas, está involucrado en el sistema de gratificación. Entonces, gracias sistema endocannabinoide que pues, nos permite hacer todo esto que son funciones realmente importantes, ¿no? Aquí si ustedes ven, esta es una gráfica que dice, bueno, lo mismo, relajarnos, comer, dormir, olvidar y protegernos. Pero aquí hay un montón de estructuras cerebrales y un montón de otras cosas que son afectadas, digamos, por este proceso, por esta regulación del sistema endocannabinoide. En forma muy importante, por ejemplo, el dolor, el vómito y la náusea, la respuesta al estrés y a las emociones, ¿verdad? Nuestra respuesta de apetito, los procesos cognitivos de aprendizaje, la actividad motora y la afectividad que vienen de los ganglios basales, todo eso está regulado en parte por la acción del sistema endocannabinoide, la memoria también, la coordinación motora. Entonces, es un sistema realmente súper importante. ¿Cómo fue posible que se nos pasara a los médicos durante tanto tiempo? No lo conocíamos. Bueno, ahora vamos a ver otro video. Este es de nuestros amigos de Fundación Cana y creo que explica muy bien esto de lo que estamos hablando del sistema endocannabinoide. Ya hemos hablado un poquito de esta historia. Entonces, tengo que volver a dejar de compartir. Entonces, permítanme un segundo y volver a compartir por acá. Ay,
Ok. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo, conectándose a los receptores. Los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Bueno, entonces un poquito eso es de lo que estamos hablando. Y ya para no aburrirnos mucho, pero vamos a ver un poquito, creo que vale la pena saber que el sistema endocannabinoide pues tiene ya bien identificados tres componentes principales, los receptores, fundamentalmente el CB1 y el CB2, pero hay muchos otros que vamos a comentar rápidamente ahorita. Los endocannabinoides, que los fundamentales y los más importantes son la anandamina y el 2-araquidonilglicerol. Entre amigos le decimos enzimas que sintetizan y degradan estos endocannabinoides, ¿sí? Muy bien. Esta es la anandamida, esa es su estructura. Destacamos que su nombre viene de Ananda, del sánscrito, que quiere decir felicidad o bendición. Es como un neurotransmisor, se le pega muy bien a ese receptor CB1 y está involucrada en todo esto. Homeostasis, modulación del dolor, proliferación celular, neuroprotección, inmunomodulación, estimulador del apetito, antiemético, regula el comportamiento sexual, está involucrado muy importante durante el embarazo, en la motivación, aprendizaje y memoria, relajación y felicidad. El 2-AG es su estructura, esa también es como un neurotransmisor, ese se le pega tanto al receptor CB1 como al CB2 y por lo tanto es importante en el sistema inmunológico. Estos son otros endocannabinoides que se han aislado, hay más, se siguen aislando nuevas moléculas, por ejemplo, recientemente se descubrió que la pregnenolona, que es una hormona que se sintetiza en nuestro sistema nervioso central y que no sabíamos muy bien para qué funciona, pues resulta que tiene un papel bien importante en el sistema endocannabinoide. Y bueno, los receptores CB1 son
los que están en el sistema nervioso central, fundamentalmente en todo el sistema nervioso central, desde el cerebro, el tallo cerebral, todo el sistema nervioso, también en todas las glándulas endocrinas, en las vías respiratorias superiores. Tenemos mezcla de receptores CB1 y CB2 en los órganos de los sentidos, como los ojos, el corazón, el estómago, el páncreas, el tracto digestivo, incluyendo la boca y las mucosas, en los huesos. Y tenemos receptores CB2 en el sistema linfático y en el sistema inmunológico. Estos CB2 son exclusivos del sistema inmunológico. Y otros receptores, que hay muchísimos, como ya les comentaba, están fundamentalmente en el epitelio, en los vasos sanguíneos, y ahí regulan un montón de funciones. Este receptor es el CB1, es el más importante porque es el que de alguna forma produce los efectos psicotrópicos del cannabis. Cuando alguien está buscando el efecto recreativo de adulto responsable del uso de cannabis, pues fuma su churro o se come una gomita o lo que sea y activa con THC este receptor que se llama CB1, ¿sí? Una característica importante es que no está casi en el tallo cerebral, aunque sí hay un poquito, no lo hay mucho, a diferencia del receptor mu, de los opiáceos, de la morfina y de todos esos. Entonces, por eso es que puede haber sobredosis muy fáciles de narcóticos, porque suprimen la cerebral, está el centro del automatismo respiratorio. Entonces, cuando se suprime, pues uno deja de respirar y se muere asfixiado, que es lo que le pasa a esas personas que abusan de los narcóticos, que hoy por hoy en Estados Unidos y en otros países hay una epidemia de abuso, de prescripción de estos medicamentos narcóticos para tratar el dolor. Entonces, bueno, los cannabinoides no pueden producir esas sobredosis porque son muy poco abundantes en el tallo cerebral. Como aquí ven, se expresa este receptor en otros lugares. Le gustan las neuronas presinápticas de los neurotransmisores GABA y glutamato, y hagan de cuenta que el efecto que producen es inhibir la transmisión sináptica, es como bajar un switch. Cuando se activa este receptor CB1, la comunicación entre estas dos neuronas se detiene, y es un efecto que se llama retrógrado. Es decir, aquí se produce un neurotransmisor, este neurotransmisor estimula a la segunda neurona, producen el endocannabinoide, en este caso el 2-AG, y este regresa a la primera neurona, se le pega a esa primera neurona en su receptor CB1 y hace que esta neurona ya no libere más neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, eso se llama inhibición retrógrada, es un mecanismo que es exclusivo del sistema endocannabinoide, que lo hace muy particular, y sirve, como les decía, como un interruptor de la actividad sináptica entre las neuronas. Aquí hay otro dibujo de eso mismo que les acabo de explicar. El receptor CB2 está en todas las células del sistema inmunológico, desde los linfocitos T y B, los neutrófilos, los natural killers, ¿sí? En muchas neuronas y sobre todo en las células de la glía, que es el sistema inmunológico del sistema nervioso central, pero también está en neuronas motoras, neuronas sensitivas, en todos los órganos del sistema digestivo, cardiovascular, todos los órganos principales, en el páncreas, en los riñones, en todas las gónadas, ¿no? Vamos a ver estas receptores CB2. Su estimulación carece por completo de efectos psicotróficos, pero es bien importante para regular la actividad de este sistema inmunológico. Este es otro receptor, le llamamos el receptor vanilloide. Es muy claro que, por ejemplo, se le pega la capsaicina, que es lo que comemos todos los mexicanos en el chile, y inhibe también el dolor a través de inhibir varias sustancias como la bradiquinina y otros. Y es muy importante también aquí el efecto de los cannabinoides para reducir la sensación y la percepción de dolor a través de la estimulación de este receptor. Este es otro receptor que se llama GPR55. Por mucho tiempo se le conocía como receptor huérfano porque no sabíamos a qué familia de receptores pertenecía o bien a bien qué hacía. Hoy está perfectamente identificado como parte del sistema endocannabinoide. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando lo activamos, se nos quita el hambre. Entonces, y eso es un efecto agonista de CB1, pero cuando activamos este receptor, se nos quita el hambre. Este Rimonabant, por ejemplo, fue un fármaco que se inventó, bueno, se sacó al mercado en la década de los 90 y que se trató de usar para la obesidad. Era un excelente bloqueador de este receptor CB1, que es el receptor en donde les decía que actúa también el THC, y se te quitaba el hambre, bajabas de peso porque bajabas de peso con ese Rimonabant.
El problema es que al bloquear el receptor CB1 completamente, los pacientes empezaron a tener episodios psicóticos y crisis depresivas y llegaron a haber varios suicidios, por lo cual tuvo que ser retirado del mercado. Pero ese efecto también de suprimir el apetito sucede a través de este receptor GPR55, aunque lo más importante de este receptor, por ejemplo, es que en las neuronas excitatorias, ¿sí?, suprime la liberación de glutamato. Entonces ayuda en las crisis convulsivas y en la epilepsia. Es parte de las razones por las cuales el CBD es un excelente medicamento para tratar las epilepsias de difícil control, porque tiene varios mecanismos de acción, entre ellos la inhibición de este receptor. Sin embargo, también este receptor tiene una parte mala. En muchos cánceres, este receptor lo expresan las células tumorales y cuando eso sucede, cuando se expresa en una célula tumoral es una célula más agresiva, invade más, metastatiza más fácil, es más difícil de tratar. Entonces, cuando ese receptor se expresa en células cancerosas, no es bueno. Sin embargo, el CBD en esas células cancerosas y metástasis es capaz de bloquear ese efecto. Entonces, pues vemos que tenemos ahí la herramienta terapéutica para abordar varias cosas. Esta es otra familia de receptores muy interesantes del sistema endocannabinoide, porque están adentro del núcleo de la célula. Están en el núcleo de la célula. No están en la membrana citoplasmática, sino que están por dentro. Y lo que activan es transcripción genética, tal cual. Nos sirven para adaptarnos epigenéticamente y en particular los del sistema endocannabinoide tienen que ver con la alimentación y con los procesos de regulación de las grasas, de la insulina, del metabolismo. Entonces son receptores realmente bien importantes. Por ejemplo, aquí en México que tenemos la epidemia que tenemos de obesidad y diabetes, pues encontrar mecanismos a través del sistema endocannabinoide que nos permitan reducir estos procesos de acumulación de grasa, de insulina que no funciona bien, etcétera, puede ser un target muy interesante para investigación y desarrollo terapéutico, ¿no? Y bueno, hay una cosa también muy importante, ya nos voy a aburrir con los receptores, nada más esto, vamos a hablar nada más esto más y ya, que es el receptor, fíjense, el CBD funciona como un inhibidor alostérico del receptor CB1. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se llega el THC muy contento y se pega en su cerradura como llavecita con la forma perfecta, pero el CBD llega y se le pega al receptor por acá abajo y cambia esta forma, y entonces el THC ya no se puede pegar. ¿Eso qué quiere decir y para qué nos sirve? En específico, que el CBD nos puede ayudar a reducir los efectos de sobreestimulación por THC. Es decir, hay personas muy sensibles o no tanto, que con un poquito de THC o con mucho, les dan reacciones adversas, particularmente taquicardia, ansiedad, no duermen bien, les sube la presión, pues todo eso como efecto de la estimulación del THC, que tiene efectos psicotrópicos, ¿verdad? Y aquí el CBD llega y bloquea esta parte y entonces nos reduce este problema, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Y lo que les decía de la pregnenolona, también es un modulador alostérico que impide nuevamente que se le pegue el THC a estos receptores. Y no sabíamos esto hasta hace muy poquito, se descubrió en 2014 ese efecto. Entonces, bueno, recuerden, el sistema endocannabinoide nos sirve para todas estas funciones, está implicado en un montón de procesos y como tanto, como ven aquí, lo que señalo es algunos targets de la investigación de la industria farmacéutica que está esperando que podamos regular en este país para poder hacer investigación y poder desarrollar y buscar una serie de medicamentos a través de estos cannabinoides, ¿verdad? Y bueno, nuevamente aquí recordando muchas de las implicaciones que tiene el sistema endocannabinoide y sus receptores en muchos procesos, como por ejemplo la tolerancia a la glucosa y la liberación de insulina. Son excelentes analgésicos, sobre todo en dolores de difícil control y en donde otros analgésicos fracasan, el cannabis tiene mucho éxito. También son extraordinarios antiinflamatorios. También es muy importante esto que hacen el balance de las citocinas hacia el lado proinflamatorio. También el control de la motilidad intestinal. Todos estos procesos, hoy por hoy, sabemos que están vinculados al sistema endocannabinoide y por lo tanto son sujeto de esta investigación. Y si ustedes ven, pues antes, digamos, cuando se hizo el Rimonabant, que les comentaba yo hace rato, pues sabíamos muy poco de lo que hacía el sistema endocannabinoide. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un inhibidor
que le pegue a este receptor se le va a quitar el apetito, porque como sabemos que el receptor CB1 en el sistema nervioso central hace que a dosis bajas comas mucho, que es lo que le pasa a los que fuman, a los que consumen cannabis, que les da el monchis famoso, te van a saltar todo el refrigerador, en especial las cosas grasosas y dulces, ¿verdad? Aquí es preferencia por comida de ese tipo. Y si le damos dosis altas de un agonista, al contrario, suprimimos el apetito. Entonces vamos a darle dosis altas al Rimonabant, pero eso salió, como les dije, muy mal. Hoy que sabemos más, estamos viendo que podemos tener ese efecto para reducir la obesidad y el apetito, nada más a través de los receptores periféricos, los que están en el tejido adiposo, en el hígado, en el páncreas, en el tracto gastrointestinal, y tenemos que diseñar un fármaco que no actúe sobre estos, sobre los del sistema nervioso central. Entonces ya se puede diseñar un fármaco, ya hay 2 candidatos que están dirigidos a estos procesos y no al proceso central. Lo mismo pasa aquí, en Hacia el Futuro, estamos buscando más ligandos que resulta que se le pegan a estos receptores y entonces a lo mejor a través de nuestras mismas moléculas que produce nuestro cuerpo podemos encontrar la solución a varios de estos problemas terapéuticos. Les voy a presentar otro video, ya estamos por terminar esta charla y vamos a pasar a la parte sabrosa que es la tertulia. Y quiero que lo vean, este es un amigo mío, el doctor Mariano García de Paló, que es una eminencia y que fue de los primeros, esta clínica que está en Barcelona, ha sido de las primeras y de las más importantes en llevar medicina endocannabinoide realmente a un nivel muy, muy profesional, ¿no? Entonces vámonos otra vez, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ups. No sé por qué no me deja compartir, algo está pasando, pero ahorita lo arreglamos. Déjenme un segundito y lo arreglamos. No sé por qué no me deja abrir el video. Se los voy a deber porque no sé si lo bajaron de YouTube. Y ya para no quitar más tiempo a eso, nada más vamos a ver un par de diapositivas más y pasamos a la tertulia. Les pido una disculpa, no, esto no me había pasado antes, pero bueno, no sé si ya no estará el video o algo porque no me deja correrlo. Entonces, regresémonos aquí. Ok. Bueno, es muy importante también el sistema endocannabinoide en el sistema nervioso en desarrollo. Nosotros en la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide no recomendamos el uso para nada de THC de ninguna forma durante el embarazo. El CBD solamente en caso de extrema necesidad, porque no haya ningún otro fármaco que la mamá pueda tomar. Pero si ustedes ven, aquí están los endocannabinoides, algunos de ellos, y cómo están vinculadísimos a todo el desarrollo neurológico desde la diferenciación de las células neurológicas hasta su crecimiento, se llama al crecimiento axial de esas dendritas, sucede gracias al sistema
del endocannabinoide. Sabemos esto, que el sistema endocannabinoide es crítico para el desarrollo neuronal, la supervivencia, la proliferación, la migración y la diferenciación de neuronas, ¿no? ¿Qué puede pasar si alguien se expone durante el embarazo al THC y a otros agonistas del CB1? Es probable que ese bebé a lo mejor crece muy bien, pero a lo mejor cuando llega adolescente tiene un brote psicótico y ese riesgo sí lo incrementa el THC, lo sabemos. Entonces, en el embarazo no recomendado para nada el uso de THC, el CBD, solo bajo supervisión médica y en caso de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque puede haber un deterioro de larga duración en varias funciones y comportamientos cognitivos. Ya para concluir, bueno, el sistema endocannabinoide se descubrió hace 30 años, hoy se conoce que es un importante modulador de la actividad sináptica, sus componentes son eso, endocannabinoides, receptores, enzimas, es muy dinámico, eso es muy importante. Hoy sabemos que en las personas sanas se comporta de una forma y en las enfermas se comporta de otra. Y en unas patologías funciona de una manera y en otras de otra. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque como les decíamos al principio, lo que estamos regulando es esa comunicación en ese eje de respuesta fisiológica que involucra la respuesta neurológica, la respuesta psíquica, la respuesta del sistema endocrino y la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Y todas las conductas asociadas a la alimentación, al dormir, a relajarnos, etcétera, como lo vimos hace un ratito. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando alguien consume THC o cannabis de fuera, ya sea en forma terapéutica, lúdica, recreativa, lo que sea? Pues no actúa como actúan los endocannabinoides. Los endocannabinoides, además de este sistema retrógrado del que les comenté, que es exclusivo de ellos, también se producen in situ, solamente en donde se necesitan. Se liberan, actúan y se degradan. No se almacenan, no viajan por el torrente sanguíneo a otros receptores, se quedan en ese lugar, actúan y se degradan. Y cuando tomamos cannabis de fuera, activamos todos los receptores de golpe, ¡pum! ¿No? Eso puede tener un efecto terapéutico muy bueno, pero también tiene un efecto de regulación o de desregulación del sistema endocannabinoide que a la larga puede tener consecuencias. Conclusiones, ¿para qué nos sirve? Recuerden, ¿qué hace el sistema endocannabinoide por mí? Pues hace todo esto. Y de ahí el interés de la cannabis o de la gran variedad de aplicaciones o de usos de la cannabis en el contexto medicinal. ¿Sale? Ahí les dejo esa, por favor, ahí está también mi correo. Si tienen también cualquier duda o quieren cualquier tipo de asesoría, no duden en mandarme un correo, con mucho gusto estamos para asesorarlos y para servirlos. Voy a dejar de compartir y abrimos el micrófono, si te parece bien, Héctor, a quien así lo desee. Muchísimas gracias, doctor Luis David Suárez. Pues abrimos a las preguntas y a la conversación del grupo. Yo voy a ser el moderador, entonces si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano y yo lo veo. Marcela, por favor. Gracias, buenas noches, muy interesante. De acuerdo a lo que estás comentando, cada uno de estos receptores que comentabas del CB1 tienen diferentes funciones y diferentes localizaciones dentro del organismo. Entonces, debería de haber una diferente forma, bueno, supongo que podría haber una diferente forma de estimularlos dependiendo de la vía de administración. Es decir, no sé si es lo mismo, como decías, te comes una gomita, te lo comes en un brownie o lo fumas o hay algunas otras formas de administración. Y relacionado a eso es qué tanto se absorbe a través de la piel. Es como que muy común, precisamente en afecciones de articulaciones o musculares, las pomadas o los ungüentos con cannabis. ¿Qué tanto se absorbe por piel y qué tan efectivo puede ser? Muchísimas gracias, Marcela, por tus comentarios y preguntas. Te contesto primero la segunda. Por vía tópica, de hecho hay una gran actividad del sistema endocannabinoide. Recientemente me tocó estar, recientemente antes del COVID, creo que ya fue hace otra vida, pero fue en noviembre del año pasado estuve yo en una conferencia de la IACM en Berlín y un investigador israelí presentó todo un trabajo sobre el sistema endocannabinoide en la piel. Es súper activo y súper importante. Regula no solo el dolor, la temperatura,
la absorción de muchas cosas. Entonces, se absorben muy bien por vía tópica, sobre todo las cremas, que en los cannabinoides todos son liposolubles. Entonces, cuando los vehículos son grasos, tienen una absorción muy buena. No alcanzan, eso sí, concentraciones suficientes para llegar a la sangre, que es lo que decías tú, y ahora voy a contestar la segunda pregunta, que tiene que ver más bien con la farmacocinética y farmacodinamia. Perdón por las palabrejas médicas, pero eso quiere decir, farmacocinética es qué le pasa a ese principio activo cuando entra en nuestro cuerpo, dónde se absorbe. Primero se tiene que absorber, y por absorber entendemos que de donde esté pase a la sangre, ¿sí? Si no pasa a la sangre, si no hay absorción, no va a haber metabolismo de todas las demás vías, ¿de acuerdo? Entonces, los cannabinoides pasan por vía tópica, se absorben muy poco, es decir, llegan muy poco a la sangre, pero en la piel y en los receptores que rodean, por ejemplo, si ustedes tienen dolor en las rodillas y les recomiendan, o dolor en las cervicales, y les recomiendan o usan una pomada de cannabis, van a sentir un alivio muy importante porque hay una red de receptores que está metida en la piel, que tienen que ver con la percepción dolorosa, que tienen que ver con el tono muscular, que tienen que ver con una serie de cosas que nos condicionan dolor, y al estimularse esos receptores que están en la piel y en los órganos, digamos, más superficiales, pues tenemos ese efecto de relajación, ¿verdad? Ahora, otra cosa, claro que cambia lo que usted comentaba, Marcela, por supuesto que cambia. Por donde son más, se absorben más fácil los cannabinoides, es por la vía inhalada o por el pulmón. Por eso es que se ha preferido o se prefirió durante tan mucho tiempo pues el uso del fumarlo o vaporizarlo, ¿verdad? Es la vía más rápida, donde más biodisponible pasa. Otra vía que es la que preferimos en la de uso terapéutico es la sublingual. Debajo de la lengua tenemos una serie de plexos venosos que absorben muy bien los medicamentos, pasan rápidamente al torrente sanguíneo. ¿Y por qué queremos que pasen al torrente sanguíneo? Porque, por ejemplo, si usted se come la gomita de la que hablábamos, va a ir al dar al tubo digestivo, y en el tubo digestivo, después de metabolizarse, va a ir al hígado, y el hígado va a metabolizar una gran parte de eso. Entonces, decimos que por la vía oral, si usted se toma una dosis de 10 miligramos, solamente va a estar biodisponible alrededor del 30%, 30 miligramos. Entonces es muy diferente. Ahora, es mucho más, se tarda mucho más en eliminar, y es mucho más potente el efecto, pero se absorbe menos que por vía inhalada. Y por vía inhalada se metaboliza más rápido también. Entonces, eso de farmacocinética, farmacodinamia tiene sus diferencias, efectivamente. No hay tanto, como le comentaba yo, no es tanto que por qué vía lo administramos a qué receptor vaya, sino que hoy tenemos que diseñar las moléculas que se están diseñando en la investigación sobre esto, pues van así ya que no le pega a los receptores del cerebro, que le pega a los otros receptores. Eso lo podemos hacer con trucos para que la molécula no pase la barrera hematoencefálica, etcétera, ¿no? Pero es desarrollo farmacológico a lo que nos referimos. Los cannabinoides todos cruzan la barrera hematoencefálica, son muy, muy liposolubles, los endocannabinoides también, pero los cannabinoides también. Gracias. Y, perdón, ¿qué tan rápido se metabolizan o qué tanto es su efecto local? Mire, su efecto local puede durar varias horas. Como le digo, también reducen el dolor porque reducen la inflamación, el tono muscular y todo esto. Depende mucho de la preparación. Mire, hay algunas que duran 3 horas, otras que duran un poco más. ¿Qué tanto se alcanza a absorber? Pues depende también de qué tan vascularizada está la zona en donde se lo pone uno, de muchos factores que es difícil realmente medir farmacocinéticamente esa absorción. Y además acuérdense que la investigación en medicina basada en cannabinoides en México sigue prohibida, y en otros países pues apenas lleva 30 años. Entonces todavía hay muchas cosas de esas que usted me pregunta, todavía las estamos tratando de averiguar. Todavía queremos saber exactamente qué tanto de esa fracción que me estoy poniendo en la pomada pasa a la sangre y se metaboliza y tal. No es tan sencillo medirlo, ¿no? Y una cosa muy diferente, se hacen ratones y en el laboratorio, pero en el ser humano y en el ser humano enfermo, pues pasan cosas diferentes, y eso es lo que es muy difícil si no hay un paradigma de regulación, poder hacer investigación así, ¿no? María Rosa. Creo que también Juana levantó por ahí la mano. Buenas, hola. Yo soy socia de la Asociación Mexicana. Tú me diste clase en Expo WID y en el congreso del año pasado. Mucho gusto, otra vez, María Rosa.
Sí, ¿verdad? Y todavía me debes un curso de clínica para terapeutas, así que, pero oye, yo quiero que les aclares a todo porque es muy importante, toda esta invasión de CBD que hay, que no se sabe si es o no es, de dónde salió, o qué, ¿cómo sabemos verdaderamente que eso que estamos comprando, que lo están cobrando carísimo, es verdaderamente lo que es? Porque en eso, con eso nos estamos encontrando por aquí. Sí, es muy bueno tu comentario y muy buena tu pregunta. O sea, lo que dices es cierto. Hoy por hoy el mercado está inundado de marcas de CBD y les tengo una noticia. La única que es legal es la que se llama Real Hemp Meds, que es de Raúl Elizalde, el papá de la niña Graciela Elizalde, o Grace, que fue la que realmente abrió el debate y la discusión del uso medicinal del cannabis en México. Y gracias a ella, en 2017, pues se cambió la ley y estamos esperando todavía una regulación que nos permita aprovechar ese cambio de la ley. Real Hemp Med se llama la marca, que es la de Raúl Elizalde. Ahora, ese es a nivel de marca. Es cierto, hoy por hoy, desafortunadamente, y les podría yo compartir, tengo un colega, el doctor Arno Hasenkamp, que es holandés, hizo un estudio del mercado regulado, fíjense, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, de las marcas de CBD y de los productos de cannabinoides que se venden en esos mercados regulados. Y lo que encontró es que solamente, por ejemplo, en Holanda, que está regulado el cannabis, y el cannabis medicinal, no solamente los smoke shops y los lugares para ir a fumar, los coffee shops, sino también hay una regulación de cannabis medicinal. Lo que pasa ahí es que solamente 3 de 40 tuvieron lo que en la etiqueta dice que tiene. Es decir, si tiene 500 miligramos de CBD, solamente 3 marcas de 40 estudiadas tenía lo que realmente se estudiaba. Entonces, fíjense, eso sucede en Holanda, en un mercado regulado. Imagínense en México que nuestra autoridad se ha hecho de la vista gorda 3 años y que ha entrado una avalancha de productos que los puedes comprar desde esquemas multinivel, en Amazon, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, se ofertan marcas diferentes de CBD y ojo, muchas de ellas no están testadas, muchas de ellas dicen que tienen una cosa y no la tienen, y muchas de ellas se producen en forma también todavía artesanal, que no tienen los análisis de seguridad de pesticidas, como cualquier medicamento. Ustedes no se van a tomar una aspirina, ¿verdad? O un medicamento que esté hecho en condiciones pues no completas de asepsia y como debe estar hecho un medicamento, ¿verdad? Lo mismo pasa con los medicamentos canábicos. Entonces, es bien importante en este momento que todavía no hay regulación, que si van a tomar medicina basada en cannabinoides, sí se asesoren con alguien que sepa del tema. Hoy por hoy, por ejemplo, como lo hacemos en la asociación y estamos invitando a los terapeutas médicos que lo quieran prescribir, que lo van a poder prescribir con la regulación si es que pasa algún día, es a través de farmacias magistrales. Ya las farmacias magistrales lograron importar, ahorita únicamente CBD, que es el cannabinoide no psicotrópico, pero el día de mañana van a poder importar THC y todos los demás cannabinoides y terpenos. Y hoy por hoy le hacemos al paciente una receta a través de farmacia magistral de lo que él necesite. Si necesita puro CBD, pues puro CBD. Si necesita CBD, THC y otros terpenos el día de mañana, pues los podremos poner en una receta. Eso, como es una receta de un médico a un paciente, no está regulado por los mismos candados de lo demás de Cofepris. Y las empresas estas que tienen la licencia para importar de farmacias magistrales, pues son empresas que tienen que cumplir con toda una serie de regulación y que lo que están importando del extranjero es el producto 100% puro, probado, testado. Entonces ya lo podemos dar en forma segura a nuestros pacientes. Entonces, sí, por favor, asesórense mucho. Hay algunos laboratorios en México que están, digamos, listos para empezar a hacer pruebas de cannabinoides a todos estos extractos, pero no hemos podido, o no han podido los laboratorios, porque al no haber regulación, no se pueden importar ¿cómo se llaman? Los estándares. Para decirte, yo hacer un análisis de tu extracto y decirte esto es THC o esto es CBD, lo tengo que comparar con un estándar. Ese estándar, hasta no haber regulación, no lo hemos podido importar, por lo menos legalmente, al país. Y ningún laboratorio legal les va a hacer un análisis con algo que no pudo importar legalmente. Entonces, todavía no se puede. Si hay gente que está buscando laboratorios ahorita, tenemos todavía desafortunadamente que recomendarles que acudan a laboratorios en el extranjero, no necesariamente en Estados Unidos, en Colombia y en Uruguay hay unos muy buenos,
Entonces, hay unas cremas que ahí preguntan que ya están con regulación, las de CBD Life, esas que están ya, las ven en varios lados, se llaman CBD Life, también ya están reguladas y se pueden comprar en muchas tiendas y farmacias, esas también están legales. Pero lo demás que ven, lamento decirles que no, a menos de que sea una preparación que viene de farmacia magistral. Gracias. Gracias a ti, María Rosa, y cuando quieras te tomamos el curso que te debemos. Ok, gracias. Ahí estamos en contacto. Y qué bueno, me da gusto que hayas podido hacer la plática, porque es un tema que yo he platicado mucho con la gente del Dragón, ¿me entiendes? Pero pues es más científico lo que tú estás haciendo. Así que qué bueno. Y sobre todo el CBD, ¿no? Porque sí nos estamos encontrando con una cantidad de cosas increíbles. Pues gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, María Rosa. Luis David, yo te quiero hacer una pregunta. Y bueno, fumada, ¿qué propiedades médicas o qué beneficios tiene y qué riesgos hay dadas las condiciones actuales de cómo están la planta, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, fumada pues tiene todos los beneficios. O sea, fumada puedes absorber todos los cannabinoides, desde el THC, el CBD, etcétera. Ahora, el acto de fumar, la pirólisis, eso es una cosa muy importante, descarboxila. Le quita la planta, en su estado natural, como la vimos, produce los cannabinoides, les decimos ácidos. Tienen un carbono adicional y ese carbono adicional ni el THC hace que sean psicoactivos. Todos son no psicoactivos, no psicotrópicos, perdón, cuando están ácidos. Entonces, cuando lo fumas, lo prendes con la pirólisis, con la temperatura, se descarboxilan esos cannabinoides, se absorben, como dijimos, nuestros alveolos están llenos de vasos sanguíneos, sirven para absorber el oxígeno. Entonces, si yo los lleno de otra cosa, pues pasa rápidamente a la sangre, ¿no? Y eso pasa rápidamente a la sangre y se biodistribuye por todo el cuerpo rapidísimamente. Si estamos hablando del beneficio terapéutico, pues todos los beneficios terapéuticos que puede tener tanto el CBD como el THC. Por ejemplo, en Europa, que ya está regulado el CBD, tú puedes ir a la farmacia hoy por hoy, o a la botica más bien, y comprar un paquetito de cigarros de CBD para la ansiedad, para el insomnio, para un montón de cosas. Nosotros hemos tenido oportunidad de importar algunos de Portland y la verdad sí son una maravilla ese CBD, porque no son nada psicotrópicos, pero te relaja un poquito, ¿no? Te baja la presión, etcétera. Entonces, fumado también tiene el efecto terapéutico. Sin embargo, médicamente, pues es muy difícil que le podamos recomendar a alguien fumar. Sabemos que el acto, la pirólisis de fumar lo que sea, pues produce benzopirenos que potencialmente pueden producir cáncer, inflamación, enfisema, etcétera. Entonces, si bien en fumadores de cannabis se han hecho muchos estudios para ver si hay mayor riesgo de cáncer porque se inhala más profundo y se retiene el humo, o si cualquier cosa, no se ha podido asociar. Y muchos fumadores de cannabis también fuman tabaco, entonces es muy difícil ahí separar esa causalidad y no hay un estudio que demuestre que el fumar cannabis produce cáncer al mismo grado que el tabaco. Sin embargo, pues no es bueno fumar. Sabemos que no es bueno de ninguna manera. Si o si se prefiere la vía inhalada, hay muchos pacientes, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen dolor y esa es la razón por la que toman cannabis. Y cuando tienes una crisis de dolor, el medicamento que más rápido te va a hacer efecto es por vía inhalada. Entonces, hoy por hoy hay vaporizadores, tanto para vaporizar flor como para vaporizar extractos, que pueden darle una dosis de rescate, le decimos al paciente, en segundos. También hay vaporizadores de CBD, no necesitan ser de THC, y que sirven muy bien para ese efecto de una crisis de dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que satanizar mucho esa vía porque es la vía preferida para el uso recreativo. Y aquí en el uso recreativo, bueno, nosotros en la asociación también tratamos de no usar esa palabra. Ahorita se me fue. Deberíamos usar el uso adulto responsable. Hay mucha gente que no necesariamente usa el cannabis para divertirse, que lo utilizan muchos creadores, que lo utilizan para su proceso creativo, ya sea de escribir, de hacer música, de pintar, etcétera. Hay gente que lo utiliza para meditar, ¿no? En muchas culturas se utilizó así para inducir estados de meditación. Entonces, no necesariamente hay que ver al consumidor de cannabis como el marihuano que se quiere ir a divertir y a pasarse un rato cotorro y a reírse. No,
puede usarse en ese contexto de adulto responsable de muchas formas, ¿no? Y tenemos que también ayudar a quitar el estigma. Y parte de impartir estas pláticas y de compartir con ustedes esto que hoy sabemos es ayudar a combatir ese estigma. La cannabis es una planta. Acuérdense del primer video que vimos. ¿Se acuerdan de esa flor? Eso es lo que es una flor. Y hemos hecho todo un rollo y la hemos prohibido y se ha creado toda una industria de la violencia a través de prohibir una flor que lo que tiene son principios activos como tiene también la camomila, la margarita, la caléndula. ¿Cuántas flores conocen ustedes que tienen efectos terapéuticos? Un montón. Estoy seguro que muchas de ustedes o muchos de ustedes utilizan flores en su terapia. Por ejemplo, la caléndula es buenísima si te inflamas de la garganta, ¿no? Y eso en muchas casas en México se utiliza. La cannabis es una planta más. Curiosamente tiene algunos de sus compuestos tienen un efecto psicotrópico, pero la respuesta no es la prohibición, la respuesta es la regulación, la investigación, la ciencia, ¿no? A eso nos estamos cerrando y eso es lo que queremos cambiar y es lo que queremos también ayudar a compartir. Muchísimas gracias, Luis David. Gracias por tu respuesta. Elena. Sí, gracias. Buenas noches. Doctor, dentro de lo que son las terapias, yo me imagino que ahorita se está trabajando con adultos. Dice que una de las propiedades que tiene está enfocada también al aprendizaje. ¿Qué estudios están haciendo para aplicar este tipo de situaciones en niños cuando tienen problemas de hiperquinesis o tienen problemas de autismo o tienen este tipo de problemas que les impiden un buen aprendizaje? Es muy buena su pregunta y su comentario, Elena. Mire, le podría yo compartir. Aquí en México hay un experto en autismo y cannabinoides, que es el doctor, ¿cómo se llama? Aguirre Rivero, que está en Monterrey. Él es neurólogo pediatra, y es uno de los más importantes investigadores, no solo en México, sino en Latinoamérica, sobre cannabis y autismo. Los niños con autismo responden muy bien al cannabis, sobre todo al CBD y a preparaciones de CBD isolate, que no tengan ningún otro cannabinoide. Les va muy bien, pueden enfocarse, pueden socializar, en fin, pueden hacer los niños autistas. También los niños con trastorno de déficit de atención pueden tener un beneficio de los cannabinoides. Hay muchos terapeutas en México, yo conozco en la asociación, tenemos también varios terapeutas afiliados en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México, que ya utilizan cannabis en ese contexto para el autismo, para los problemas de déficit de aprendizaje en niños, etcétera, la atención. Entonces, sí es un campo realmente de aplicación y de investigación muy fértil y esperemos la regulación para poderlo hacer pues mejor y como debe de ser. También tengo una colega, la doctora Maureen Priestley, y está en Vallarta y tiene un centro que se llama Pasos Adelante, que es todo el tratamiento con cannabis y está dedicado a niños con autismo y personas de la tercera edad con Alzheimer y Parkinson. Y es extraordinario el uso de cannabinoides en esas enfermedades. Casi todas las enfermedades que tienen que ver con neurodegeneración responden muy bien al uso de cannabinoides. Muchas gracias. A usted. Juanita, por favor. Gracias. Pues felicitar a Luis David por esta ponencia muchas cosas técnicas que me quedé así como que no sé, pero bueno, me pareció muy interesante. Tengo dos preguntas. Una, las tinturas que se están haciendo de las personas que manejan la herbolaria, ¿qué tan benéfica, qué tan eficaz es esta presentación? Por un lado. Y la otra es, mi mamá tiene 87 años y tiene mucho problema para dormir. Ha estado en diferentes tratamientos, estuvo en la Clínica del Sueño de la UNAM, ella vive en la Ciudad de México, y no le han dado con su problema, no se le ha resuelto. Entonces dice que hay días que duerme muy bien y hay días que no duerme. Le hemos hecho una rutina de sueño, cuidado, etcétera, pero no dice ella, yo duermo, pero no descanso. Duermo 2-3 horas, me despierto y luego en la madrugada duerme otras 2-3 horas. Entonces tiene problema. A mí me preocupa porque afecta mucho su estado de ánimo. Se enoja mucho, está enojada y entonces le dicen alguna cosa y contesta enojada, molesta. Se nota pues cuando mi mamá no duerme bien.
Entonces, a mí sí me gustaría que, no sé de qué manera hacer una consulta, revisarla, porque sé que el tratamiento es personalizado, para que pudiera tener otra opción ella y pudiera descansar bien, Luis David. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Claro que sí, Juana, con mucho gusto. Mira, de lo que comentabas, hay muchas, o sea, las alcoholaturas y las tinturas son extraordinariamente buenas formas para extraer los cannabinoides. O sea, si tú utilizas alcohol, por ejemplo, nuestras abuelitas que usaban estas alcoholaturas para las reumas, ¿verdad? Ese es un extracto tal cual en alcohol y es muy buena forma de extraer los cannabinoides. Se salen todos, se conservan bien. Para ingerirlos depende del proceso que se haga, porque el alcohol, sobre todo si tiene que utilizar un alcohol de alta graduación, lo más puro posible, si puede ser del 99, mejor, ¿verdad? O si tiene que ser alcohol orgánico, por supuesto, porque es para ingestión. Y después se tiene que evaporar normalmente, porque no lo queremos a esos niveles en un medicamento. Entonces, conozco gente aquí en México que hace extracciones extraordinarias, tinturas y alcoholaturas de cannabis muy buenas. Hay un doctor en particular, por ejemplo, que su hijo es bioquímico, que está en la Sierra de Jalisco, y que él era médico militar y después, pues, cuando se retiró del ejército, decidió con su hijo dedicarse a hacer medicamentos de cannabis porque vio, pues, los beneficios terapéuticos. Y ellos hacen una extracción que tiene, por ejemplo, THCA. Este THCA, los cannabinoides ácidos, son bien terapéuticos, por ejemplo, son muy útiles en neurología y en cáncer. Pero depende de cómo se hizo la extracción. Ahí también he visto unas extracciones horribles donde todo el extracto está lleno de clorofila y de otras cosas, donde no se utilizó un proceso limpio, donde puede estar contaminado con solventes. Entonces, pues depende mucho de cómo se hizo esa extracción, ¿no? Y aquí yo creo que, miren, da pie también a que hablemos un poquito de la regulación o de lo que vemos. Yo creo que en México, que está ya pues, supuestamente a punto de regularse este tema, hay dos cosas importantes. Uno es que se permita que quien quiera cultivar para uso personal o para uso medicinal o para lo que quiera, para su uso, lo pueda hacer. Y si esa persona está enferma y aprendió a hacer un extracto y lo quiere hacer como lo quiera hacer, perfecto, mientras no lo comercialice y sea para él, y a él le funcione, no hay problema. Pero si lo vamos a vender, y si va a estar en las farmacias, y si lo vamos a comprar en redes sociales, tiene que ser tratado como un medicamento herbolario, no como un remedio herbolario. Y ahí la diferencia, fíjense, nuestra regulación es muy clara. Un remedio herbolario, ustedes van al súper ahorita y dicen, ¿sabes qué? Quiero un té para el sueño. Y entonces van ahí al área de tés y hay unas bolsas de té Xochitl, ¿verdad? O de otra marca, no sé cuál, que dice ahí té de tila, toronjil, pasiflora. Y ahí las ves ahí en la bolsa del té, se ven, ¿no? Y lo mismo puedes ir al mercado y que te den uno para los riñones o para tal, y te lo dan así y nada más dice tiene riñonina y tiene cuero de caballo y tiene no sé qué. Pero no sabemos cuánto de qué, de cuánto y cuánto de qué, en medicamentos que potencialmente tienen efectos psicotrópicos, que pueden tener además efectos muy importantes de, ¿cómo se llama? Interacciones con otros fármacos y otros medicamentos que tomamos, ¿verdad? Pues tenemos que saber muy bien cuándo nos estamos tomando de qué. Si no, no se vale, no lo podemos llamar medicina, no se puede hacer dosificación, no es seguro para ustedes como pacientes. Yo les doy un extracto. Se puede o ponderar o inhibir el efecto finalmente, ¿no? No solamente eso, porque si no sé ni lo que tiene, el extracto que le estoy dando, en qué proporción tiene cuáles cannabinoides, pues de qué estamos hablando. No, mejor, ¿me entienden? No estamos haciendo una medicina correcta. Por eso creemos que está muy bien que por un lado se regule el uso personal o general y se permite el autocultivo. Y en el contexto del autocultivo y del autoconsumo, si tú quieres hacer tu extracción al estilo Rick Simpson o al estilo lo que sea, pues la haces así y es para ti. Pero si es para vender, pues tiene que haber un proceso de control, un proceso de trazabilidad. Yo tengo que saber que esa materia prima vino de un cultivo en donde no se usaron pesticidas, no hay metales pesados, porque no quiero que mi paciente que tiene cáncer y que le duele, o que tiene fibromialgia, o que tiene lo que tenga, además se intoxique por el medicamento que yo le doy, ¿verdad? Entonces entendamos que es un tema complejo, pero es importante que lo regulemos y que lo regulemos así. En cuanto a la segunda pregunta, con mucho gusto, me imagino que Héctor le podrá hacer llegar mi teléfono y con mucho gusto mándame un mensaje, nos ponemos de acuerdo para ver a su mamá. Yo ahorita estoy aquí en la Ciudad de México
Y si no la puedo ver presencial, hacemos muchas consultas de este tema también de telemedicina, ¿no? Sobre todo ahora en el tiempo COVID. Gracias, Juanita. Gracias, No, Luis. gracias, al contrario, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Gaby, por favor. Y Alicia también levantó la mano. Gaby primero, creo, por favor. Ya le dio. Gaby, prende tu micrófono. Sí, es pertinente lo que voy a preguntar. Tiene que ver, lo digo porque tengo, digamos, conocimiento de muchas mamás del problema de adicción al cannabis o marihuana, como le dicen, de los adolescentes principalmente. Hay una plaga tremenda. La cuestión es que los quedan inutilizados y es una crisis familiar espantosa. No voy a ir en detalle de eso, ¿no? No sé si es pertinente nomás que ¿qué va a suceder o qué tiene que ver como toda esta regulación con esta, irá a ser posible, ¿no? Llegar a un control de venta, además pues está todo el negocio del narcotráfico, entonces puede ser muy complejo, pero no es el tema de la medicina, el tema social más bien, ¿no? No, pero es muy pertinente su comentario, Gaby, sí es cierto, y es una preocupación muy grande. ¿Qué hacemos? Sí, dos cosas, mire, por ejemplo, aquí hay un tema que médicamente, y nosotros sobre todo como representantes de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, no recomendamos, inclusive nos gustaría subir la edad de consumo de 18 a 21 años. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso todavía se está desarrollando entre los 18 y los 21 años. Todavía está creciendo, todavía hay procesos de integración que están sucediendo en esos años cruciales. Ya si después de los 21, pues quien quiere intoxicarse con lo que sea, adelante, bienvenido, no hay problema, ¿no? Sí creo que tenemos que desestimar, y nosotros lo que recomendamos y lo que decimos es, mientras más tarde el adolescente se pueda vincular o consumir, no consumir o retrasar el consumo, es prevenir en adicciones, ¿no? Porque es evidente que se van a enfrentar o que van a estar en contacto con la sustancia o con lo que sea, pero si podemos prevenir y atrasar, mucho mejor, ¿no? En la medida de lo posible. Eso pues requiere no nada más una labor médica, sino una labor social y sobre todo una labor de educación. Ahora, ¿qué ha pasado, Gaby? Usted pregunta, ¿qué va a pasar ahora que se regule la cannabis? Le puedo comentar que en otros países, por ejemplo en Canadá, en Uruguay, ¿no? En los estados de Estados Unidos en donde ya se ha regulado, en todos los países de Europa en donde se ha regulado, pues no se ha visto un incremento del consumo adolescente. Primero porque la regulación no puede ir sola, tiene que ir aparejada de una campaña de educación, de una campaña de concientización, ¿verdad? Y de un muy estricto control. En la regulación, por ejemplo en Canadá, lo más penado es compartir, regalar a un menor de edad, a alguien, a un adolescente, sí. Cualquier, por ejemplo, dispensario, alguien que tenga una licencia médico, de lo que sea, en Canadá le comparte a un adolescente, le quitan su licencia, se va a la cárcel, tiene multas, es la penalidad más grande de la regulación, ¿verdad? Entonces, solamente se pueden hacer candados a que los adolescentes consuman a través de la regulación. En la prohibición es imposible, porque en la prohibición, pues lo que pasa es que se van y se vinculan en el mercado negro, ilegal o gris, ¿no? Que está en el país y consiguen lo que tengan que conseguir, ¿sí me entiende? Si lo regulamos es más fácil controlar. Y lo que ha pasado en otros países es que no aumenta el consumo adolescente, por el contrario, a lo mejor al principio, los primeros meses y a lo mejor en los primeros momentos, se ve un spike, un incremento del consumo. No tanto por la curiosidad de mucha gente que, ay, ahora sí voy a consumir, sino por mucha gente que no decía que consumía, pero como ahora ya se reguló, dice, ah, no, yo también consumo, ¿verdad? Entonces eso se ve así. Y luego lo que se ve es que poco a poco, al contrario, las tasas de consumo en adolescentes, por ejemplo en Holanda, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer o de visitar Holanda, pero Holanda tiene años con un esquema de regulación y hay coffee shops. Los holandeses, los chavos holandeses, ni les interesa ir al coffee shop. Están llenos de turistas ingleses de otros lados y sí, a lo mejor los holandeses fuman, pero no es algo que haya incrementado y que las juventudes holandesas estén tiradas sin poder
hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que con regulación y con educación podemos vencer eso, y lo que se ha demostrado en otros lugares donde se regula, no es que viene el apocalipsis zombie pacheco, sino que al contrario, a través de la regulación podemos reducir ese fenómeno. Gracias. Muchas gracias, Bueno. María Alicia. Mi pregunta va en función de como medicamento. Yo tengo de la tercera a la séptima vértebra cervical, espondiloartrosis degenerativa anquilosante. Entonces me mandan 2 medicamentos que los debo tomar de por vida, y antes me mandaban en la mañana y en la noche, ahora solamente lo tomo en la noche, que es gabapentina y talpramín. Y yo leí un artículo o varios artículos de la gabapentina que afecta la memoria. Entonces, quiero explorar tomar gotas o medicamento de cannabinoide para evitar esos medicamentos, y quiero saber si me puedes recomendar un lugar en donde adquirirlo. Estaba viendo en la página de internet si el que es oficial, la empresa se llama HempMeds MX. Sí, HempMeds México, así es. Real HempMeds es como el corporativo internacional, y en México es Real Hemp México, así como dijo. Y allí es seguro comprarlo. Bueno, lo puede comprar ahí, ese CBD Isolate. Sí, si quiere lo puede hacer por ahí a través de ellos. Creo que tienen que buscar la página más bien de la Fundación por Grace, que es de la niña Graciela Elizalde, y a través de la fundación la van a contactar con un médico para que le dé esa asesoría y vea ya si ese en específico es el que mejor le funciona. Le comento yo una cosa. Para el control del dolor, como usted bien dice, además de una enfermedad como la que desafortunadamente padece, pues sí vale la pena también incluir no solo CBD, sino un poquito de THC, porque el efecto analgésico es mucho mejor, mucho más prolongado, mucho más profundo. No tenga miedo del efecto psicotrópico, porque hoy por hoy se puede hacer que tenga usted una gran dosis de CBD que disminuya por esa inhibición que hablamos alostérica, el efecto psicotrópico del THC, pero que con un poquito de THC su efecto analgésico para reducir el dolor sea mejor. Yo lo que le recomendaría es eso, mire, si quiere no lo compre directamente a través de ningún sitio web, mejor busque la asesoría de un médico. .amcan.org, hay varios médicos canábicos donde pueden asesorarlos, y también si nos escriben un correo y están en otros lugares de la República, hay médicos que los pueden asesorar, porque no es nada más el darle que empiece a comprar las gotitas. Le voy a decir por qué. Como ustedes pudieron ver por la amplia exposición en la que hablamos del sistema endocannabinoide, cómo se expresa ese sistema endocannabinoide en su particular condición patológica, fisiológica, de edad, etcétera, de vida, de emociones, es una cosa. Y la medicina endocannabinoide o la medicina basada en cannabinoides es altamente personalizada. Muchas veces empezamos con un producto, no funciona bien, lo tenemos que cambiar, reducir la dosis, subirla, ¿sabe? Y siempre háganlo acompañados con un médico, con alguien que sepa de esto, porque no son enchiladas. Por más que la marihuana o la cannabis, que también ya parte de quitar el estigma, es que no utilicemos la palabra marihuana. La marihuana está muy mal vista connotadamente. Entonces, hablemos de cannabis. La cannabis, bueno, pues ya le quitamos un poquito ese estigma que tuvo desafortunadamente la planta a través de ese vocablo, ¿no? Y bueno, lo que le decía es que podemos diseñarle un medicamento muy a la medida, pero tiene que ser bien vigilado, cómo le va, qué pasó, hay que hacer una historia clínica bien completa, saber todos los medicamentos que toma, por cuánto tiempo, cómo está su hígado, qué le va a pasar con el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces es importante que lo hagan bien, que lo hagan con el seguimiento y el acompañamiento de un profesional que los pueda asesorar, ¿no? Gracias. De nada. Elena, por favor. Elena. Sí, nuevamente. ¿Qué efectos secundarios puede tener la aplicación de esto en los niños? O sea, si, digamos, si se encontrara la forma de que se le diera un tratamiento, decía que podía afectar el desarrollo del cerebro cuando está en crecimiento y en formación. ¿Cuál sería el efecto secundario que se podría presentar
con el uso de este tipo de medicamentos. También es muy buena su pregunta, Elena. Fíjese que, como le comentaba yo, otra de las características del sistema endocannabinoide es esta plasticidad. Y un niño que está con autismo, con problemas de desarrollo neurológico ya por de por sí, con un trastorno de déficit de atención, su sistema endocannabinoide no está regulado, está disregulado. Entonces ahí les damos, ojo, CBD, no THC, CBD. Y el CBD no tiene ningún efecto secundario en esos niños. Y es lo que este doctor que le comentaba de Monterrey, que es experto de uso de cannabinoides en autismo a nivel mundial, ha demostrado y está demostrado que esos niños, el seguimiento que les hemos podido dar hasta la fecha, no demuestran problemas de conducta, de psicosis, al contrario, son niños que se pueden desarrollar mucho mejor y que se adaptan. Es patente, por ejemplo, el caso de esta niña Grace, ¿no? Ella tenía 86 convulsiones por día, eso no puedes ni vivir, no hay manera de alimentarse, está todo el tiempo convulsionando. En el momento en el que le empiezan a dar cannabinoides, pues reducen las convulsiones y la niña que era pues realmente un nudo de espasticidad, pues empieza a poderse desarrollar y hoy la ven y es una adolescente de 16 años prácticamente normal, ¿no? Y eso pasó porque sus sistemas, su enfermedad de su síndrome de Lennox-Gastaut y de Dravet, pues condicionaron una condición fisiopatológica en su cerebro que al darle CBD se reguló y permitió su desarrollo normal. Estamos hablando de niños enfermos, ojo, muy diferente niños sanos, ¿no? Si a esos niños sanos les empezamos a dar por alguna razón CBD, THC o lo que sea, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Probablemente las cosas no salgan muy bien, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Como les decía, acuérdense de esa imagen del iceberg. Conocemos así el sistema endocannabinoide y estamos cada vez descubriendo más y más y más hilos de la maraña, ¿no? Entonces, contestando su pregunta, no se han demostrado efectos secundarios en esos niños que los hemos podido seguir muy poco. Por ejemplo, recientemente ahora de COVID, la pandemia de COVID se llevó a la niña Charlotte, que era Charlotte, una niña en Estados Unidos, con la que se empezó todo el tema del CBD y del uso de CBD en epilepsias refractarias en Estados Unidos y que abrió esta conversación en el mundo. Ella falleció desafortunadamente de COVID y creo que tenía 18 o 17 años. Entonces tampoco los hemos podido seguir mucho, pero hasta ahorita, al contrario, no están demostrando problemas, sino que se desarrollan más normalmente que lo que hubieran hecho si no tomaran los cannabinoides. ¿Ok? Muchísimas gracias. Marcela. Muchos. ¿Se trabó? Ya. Gracias. De nuevo, bueno, me han surgido varias preguntas, pero ahorita me interesa más platicar sobre esto que comenta Elena, porque desafortunadamente, no nada más ahorita por la crisis de COVID, sino yo creo que en unos 5 años para acá, es muy común el diagnosticar, sin todos los elementos, a los niños con TDA o con muchas cosas. O sea, muchos infantes desde preescolar hasta secundaria son fácilmente diagnosticados con algún trastorno de conducta o de déficit de atención o de déficit de aprendizaje. Y muchas veces caen precisamente en la búsqueda de la alternativa más fácil o más directa. Y muchas veces el daño generado durante ese tiempo, que son mal diagnosticados y mal medicados, es muy grave, porque justamente es el tiempo de desarrollo no solamente neurológico, sino de todo antes de ser adultos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, como decía ahorita el doctor, es muy diferente si es sobre el tratamiento, dado a un paciente con una enfermedad que realmente se ha diagnosticado, que realmente se sabe que este es el problema, y entonces buscas la forma de solucionarlo. Pero cuando son esos pseudodiagnósticos, yo creo que es un riesgo enorme buscar una alternativa de medicamento, y más cuando el medicamento lo obtienes de una manera no regulada. Los niños son el tesoro, la juventud es el tesoro. Tienes razón, Marcela, eso es importantísimo. Sí, estamos de acuerdo. O sea, la verdad es que los cannabinoides se usan en los niños si lo necesitan, si no, ¿para qué? ¿Verdad? Un niño epiléptico, un niño con autismo, bueno, lo necesita evidentemente, pero los trastornos o los problemas de comportamiento
y tal, sobre todo en los niños, pues como que para qué lo resolvemos con una solución farmacológica, la que sea, ¿eh? Esta o Ritalin o lo que ustedes me digan. Eso no funciona, funcionan otras cosas, ¿no? Creo que ustedes tienen mucho más experiencia que yo como padres y abuelos a lo mejor, entonces, ¿para qué nos metemos en esas honduras? Pero sí, muy atinado tu comentario, Marcelo. ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Por ejemplo, yo tengo una pregunta para el cáncer. Yo he sabido a muchas personas les ha venido bien precisamente porque la quimioterapia a veces es muy agresiva y provoca pues un desgano generalizado. Que recomiendan a veces la marihuana, digo, perdón, la cannabis, aunque la cannabis para fumarla de manera recreativa, también en el aspecto para recuperar el apetito y también para como una terapia de tranquilizante. Entonces, me gustaría mucho el enfoque médico de la experiencia que han visto en cuestiones de cáncer específicamente, porque en la presentación, en la primera parte, mencionabas que en algunos aspectos puede ser dañino para células cancerosas. Entonces, no me quedó claro si es positivo o negativo para el cáncer. No, perdón ahí por la confusión. Definitivamente la cannabis es una herramienta muy buena para, como un complemento, por lo menos hasta ahora, de la terapia neoplásica o oncológica. No solamente puede funcionar como analgésico, que muchos pacientes que tienen cáncer desafortunadamente tienen dolores, también suprimen las náuseas, les da apetito, hacen que coman mejor. Entonces, definitivamente el cannabis es un medicamento que en el contexto oncológico tiene muchísimas aplicaciones. Y muchos cannabinoides, digamos, las moléculas que están en la cannabis, suprimen la actividad tumoral en diferentes niveles y por diferentes razones. Lo que yo mencionaba, y a lo mejor la razón de la confusión, es que ese receptor, hay un receptor que es el GPR55, o receptor huérfano, que antes le decíamos así, y ese, cuando está en el sistema nervioso central, está ayudando a que haya más liberación de glutamato y de GABA como neurotransmisores excitadores. Pero cuando está en células cancerosas, ese receptor les ayuda a ser más invasivas y a hacer metástasis. Pero es el receptor, no los cannabinoides. Entonces, la planta, los cannabinoides, son súper útiles. Los receptores del sistema endocannabinoide están implicados en un montón de temas que tienen que ver con la proliferación celular al final. Pero casi todos los cannabinoides, por lo menos los fitos, los de la planta, funcionan inhibiendo estos receptores y mejorando esos procesos neoplásicos. Hay, por ejemplo, hay una investigación, hay un doctor, se llama Manuel Guzmán, él está en la Universidad Complutense de Madrid, que es una eminencia en cáncer y cannabis, y su equipo de ahí ha desarrollado y ha investigado muchas aplicaciones del cannabis a nivel de esto de receptores, ¿no? Y hay también, ojo, porque hay un efecto paradójico de altas dosis de THC pueden estimular la proliferación de ciertos tipos de cáncer. Entonces, ahí hay, por eso es importante la asesoría con un profesional ante cualquier patología de estas de edificios. O sea, la cannabis no puede ser algo que nos recomiende todo el mundo y que, como lo está pasando ahorita, que además casi que vas y compras tus toppers de Amway y te dan un CBD de regalo. Entonces está cañón, porque entonces todo el mundo ahorita te dice, no, tómate 2 gotitas de CBD, no te va a pasar nada. Y ahí va uno y se lo toma, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí pueden pasar cosas. Ojo, no es inocuo. Y como por eso creo que es importante que entiendan que la cannabis no actúa en lo aislado. Hay un sistema endocannabinoide con toda esa profundidad, con toda esa complejidad de funciones, de interrelaciones e interconexiones que ya revisamos y que por eso es tan importante que si van a tomar cannabis, pues sea con la asesoría de alguien que les pueda orientar en caso de presentarse cualquier problema. Y sobre todo ahorita que el mercado no está regulado, para conseguir un buen extracto, un buen producto que no les haga daño y que tenga lo que tenga, pues van a necesitar la ayuda de alguien que sepa de lo que les está hablando. ¿Sale? Estás en mute. Muchas gracias, Luis David. ¿Alguna otra pregunta, por favor, compañeros?
Gaby, por favor. Con mi micrófono prendido, por favor. Digo que no es mi caso, sino de una hija. ¿Cómo funciona con fibromialgia? La verdad, ahí, mire, hay un doctor que se llama Ethan Russo. Él es un muy importante investigador de cannabis desde hace mucho y él propone, de hecho, que la fibromialgia lo que es una enfermedad clásica de disregulación del sistema endocannabinoide. Entonces, tradicionalmente a quien le damos CBD, sobre todo para la fibromialgia, le va extraordinariamente bien, desde como la diferencia entre noche y día para el paciente. A veces algunos pacientes de fibromialgia también requieren un poquito de THC, pero ahí todos los organismos funcionan diferente, pero la fibromialgia es una enfermedad donde responde muy bien al cannabis. Gracias. Gracias. Elena. Perdón, ahorita, bueno, con esa pregunta me viene otra a la mente. ¿Qué efecto puede tener esto en una esclerosis óptica? Pues mire, depende de cuál es la causa de la esclerosis óptica. Por lo general es por tema de hipoxia, ¿no? Avascular o cosas así, que se llega a degenerar ahí el oído. Todas las esclerosis y los temas neurodegenerativos pueden tener un buen efecto con la cannabis, pero no hay una investigación que yo haya leído específicamente sobre la esclerosis óptica, así como usted lo comenta. Puede ser que funcione. Gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad, gracias a todos, han sido muy buenas sus preguntas, se ve que sí les interesa el tema. Yo ahí les puse en el chat tanto la página de web de la asociación como mi correo, ahí estoy a sus órdenes para seguir ampliando sus dudas, porque eso es lo más interesante de todo, de que podamos seguir preguntándonos por qué y encontrando respuestas, y pues les doy las gracias otra vez. Gracias, Héctor, por la invitación. Y gracias a todos. Luis David, antes de que termines, perdón, es que una oportunidad así no es fácil tenerla. La verdad, yo sí te agradezco profundamente. Aprendí muchísimo del sistema endocannabinoide y se agradece una tertulia con este tema, sobre todo porque hay que quitar las telarañas, los mitos que tiene mucho esa planta. También, por otro lado, no se ha mencionado, por ejemplo, Gaby, ¿no? Sí hay mucho riesgo en jóvenes que tienen propensión a la esquizofrenia, ¿no? Yo lo viví con mi hermano, que pues, efectivamente la cannabis fue un disparador de su esquizofrenia. Su uso a los 17, 18 años no fue nada positivo. Se podrá decir, tenía una predisposición quizá genética, etcétera, y nada más la cannabis lo disparó, vamos. Pero de todos modos hay muchos casos. Yo lo he vivido como pues aquí en el Dragón de Jade, muchos actores, muchos jóvenes tuvieron ese problema y la marihuana, perdón, la cannabis, pues sí era un disparador de situaciones de psicosis, sobre todo a esas edades, entre los 18 y los 24 años, ¿no? Esa es la experiencia que me tocó ver también en el TEC de Monterrey varias veces, y bueno, es importante mencionarlo. Pero me gustaría mucho preguntar a las personas que no veo sus rostros, si tienen preguntas. Enedina, Ana, Yolanda, Fabiola, Cintia. Como no las puedo ver, no sé si levantan la mano o si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Luis David. Si tienen alguna pregunta, yo les pediría que prendan su micrófono, porque no las podemos ver. Sí, Lila. Yo no tengo una pregunta, la verdad, pero sí un comentario. Esto tiene que pues abrirse a mí para lo que me hubiera hecho mucha falta hace unos años que trabajaba con adolescentes. Ya estoy jubilada, ya no tengo que verlos, pero sí quiero pues felicitar al doctor
por este trabajo y esta labor de difusión. Creo que es muy importante, porque a mí como maestra de adolescentes, esto pues me inquietaba muchísimo y no tenía como las referencias y lo hace muy agradable. Y bueno, muchísimas gracias. Esto. Qué bonitas palabras. Muchas gracias, Lila. Yo también quiero comentar dos cosas. Uno, en relación con lo que comentabas, Héctor. Efectivamente, la cannabis está contraindicada, o bueno, el THC específicamente está contraindicado en casos de esquizofrenia y psicosis. Parte muy importante de la evaluación que le hacemos a un paciente cuando quiere recibir cannabis es ver su riesgo de dos cosas. Uno, de psicosis, y eso tenemos que preguntar si en la familia hay antecedentes, y si hay antecedentes, aunque sea en línea indirecta, es decir, un primo o un tío que tuvo esquizofrenia o psicosis o algo por el estilo, mejor no le damos THC. Pero eso no solo en jóvenes, ¿eh? A mí también me ha tocado con personas de la tercera edad que les toca un extracto que tiene un poquito de THC, y si ya estaban con un poquito de delirio, que es común, aunque no tengamos Alzheimer, a lo mejor después cuando se nos deterioran las funciones, pues entramos un poquito en estos delirios que son no muy clasificables clínicamente, pero un poquito de THC en ese contexto se puede volver loco ese viejito. Me ha tocado de pacientes que me hablan a las 3 de la mañana porque les dieron el THC, que el CBD con tantito THC que compraron a través de la red de mercadeo de Instagram o de cualquier lado, y que están con un brote psicótico prácticamente a las 3 de la mañana los viejitos, y pues eso fue por unas cuantas gotas de THC o un poquito porcentaje de THC. Entonces, sí es bien importante esto. Efectivamente, sí, para los jóvenes, pues la única, nuevamente, aquí yo creo que tiene que ver más con educación y prevención. O sea, esos chavos, si les podríamos haber retrasado, a lo mejor se hubieran arriesgado menos a un tema de esquizofrenia y psicosis, ¿verdad? Y la única forma de retrasar ese consumo es a través de la educación, de que hablemos de esto. Qué bueno que me da mucho gusto oír a Lila, que qué lástima que ya no dé clases con adolescentes, pero ojalá que más maestros conozcan esto, porque también es importante que le podamos explicar a los jóvenes por qué funciona la cannabis y en dónde, ¿no? Alicia, por favor. Para un adolescente que empezó a fumar muy joven, y bueno, si empezó a fumar muy joven, entiendo que el desarrollo de su cerebro ya quizá no fue el óptimo. ¿Habría alguna solución? Sí, mire, siempre hay solución. O sea, afortunadamente también el ser humano y nuestro cerebro en especial es bien plástico, puede aprender, se puede recuperar, pero hay que ver cada caso pues de forma específica. Miren, hay una estadística por ahí y dice, la estadística es por ahí de que el 6 o 7% de los consumidores de cannabis van a desarrollar un consumo problemático. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a hacer adictos dependientes y van a estar tirados en el sillón viendo películas todo el día y comiendo monchis todo el santo día y fumando marihuana todo el santo día, y van a ser esas personas improductivas a las que le tenemos miedo, pero es el 6%. Y esto está bien hecho en estudios longitudinales poblacionales, es más o menos el riesgo que hay de consumo problemático. Entonces, con educación, con una buena orientación hacia los jóvenes y sobre todo, pues estimulando que su consumo sea en edades más tardías, en un contexto más normal, como cualquiera que se va a tomar una copa a un bar. Yo también subiría la edad de consumo a 21 años en este país. Sé que me van a linchar y no lo vamos a poder hacer nunca, pero si me preguntan a mí médicamente, de todas esas sustancias, la edad de consumo tendría que ser un poquito después de los 18, porque a los 18 todavía no está desarrollado nuestro cerebro. Y desafortunadamente esos adolescentes que se vinculan temprano también se pueden recuperar. Hay ahora también tratamientos y hay una serie de cosas que se han desarrollado para, por ejemplo, resetear el sistema endocannabinoide, ¿no? Es una serie de preparados con vitaminas, nootrópicos, hongos, etcétera, hongos no alucinógenos, o hongos reishi, esos que funcionan nootrópicos, quiere decir que llevan oxigenación al cerebro, y que se puede resetear el sistema endocannabinoide en chavos que tienen consumo problemático, en pacientes de cáncer que toman dosis altísimas de cannabinoides y que ya no les hacen.
les damos esos tratamientos y logramos que su sistema otra vez vuelva a funcionar. Ahora, el daño que ya hubo, pues quién sabe, lo podremos recuperar a lo mejor con terapia conductual, con un montón de cosas. O sea, no creo que la cosa esté perdida. Finalmente, la cannabis, dentro de toda su maldad, no es como la cocaína, como las tachas, como otras drogas que sí dan un daño mucho más permanente al sistema nervioso y que pueden dejar incluso a alguien pues completamente vegetal, ¿verdad? Eso nunca va a pasar con cannabis, tampoco nunca va a haber una sobredosis ni se van a morir. A lo mejor están pegados, como les digo, a la tele y al monchis, y lo que hay que hacer es tratar ese consumo problemático pues en una forma adecuada, ¿no? Jesús. Gracias. Ajá, disculpe que no pongo la cámara, estoy muy molesta de los ojos. Doctor, yo le quiero preguntar acerca de el asunto de los brownies. Yo soy una persona mayor, pero tengo amistad con muchos jóvenes, entonces en 2 ocasiones me sucedió que estando en alguna fiesta, había ahí como buffet de todo, ¿no? Y de repente, pues que había ahí pasteles, ¿no? Y yo muy ingenua, pues ahí andaba comiendo entre las papitas, no, pero cuando yo me acerqué a lo de los postres, alguno de los muchachos me dijo, no, ven para acá, no vayas a comer eso, porque eso tiene truco. marihuana, ¿ah? Y Tiene yo, truco. ¿cómo? ¿Pero qué? No, vete para acá, eso no lo toques tú. Y yo, pero está puesto ahí como buffet para todo el mundo. Sí, bueno, entonces, bueno, ya no lo comí. Me salí rápido de la fiesta porque dije yo ya no sé qué más pueda haber aquí, ¿verdad? Y bueno, yo le pregunto, ¿qué tanto efecto, qué es lo que le ponen? Yo soy totalmente ignorante en el asunto. ¿Qué es lo que le ponen a esos pastelillos? ¿Qué efecto pueda tener? Para, bueno, considerar el riesgo de, así como yo, pues a lo mejor otros jovencitos que a ellos no les van a decir a mí porque me tenían cierto respeto, ¿verdad? En las 2 ocasiones me dijeron, eso tú no lo toques. Era reunión de puros jóvenes, pero ¿qué efecto pueda tener? Porque sería un riesgo, si es que tiene un efecto delicado, que además lo combinan. Había pulque. Bueno, había una niña de 10 años tomando pulque con sus papás. Entonces, la combinación de todo eso, bueno, yo ya mejor me salí y en la segunda fiesta vi algo similar y dije, no, bye, y ya creo que no me conviene andar con esta gente. Pero, ¿qué me puede decir de eso? Mire, los brownies o los comestibles de cannabis tradicionalmente tienen algún tipo de extracción que puede ser ya sea, algunos los hacen directamente, por ejemplo, sobre aceite de coco o sobre glicerina o sobre mantequilla, es la forma más tradicional. Y como son liposolubles los cannabinoides, pues pasan a estas grasas y después se mezclan ya sea pues con la harina, por ejemplo, para hacer unos brownies o lo puede poner así. Hay quien también lo extrae los cannabinoides hacia miel y lo endulza. Es una forma más. Hay muchos pacientes, fíjese, le voy a decir una cosa. Es una forma muy buena de administrarse los cannabinoides, es muy poderosa, o sea, se absorbe, como le decía, se tarda más y se pierde mucha parte de lo que estaría biodisponible por el metabolismo hepático, pero el efecto es muy prolongado. Es decir, si usted se fuma un churro o le da una jaladita a un churro, a lo mejor el efecto le va a durar unas 2-3 horas. Pero con un brownie el efecto le puede durar 8. Entonces, efectivamente, esta es una cosa muy peligrosa de la regulación y de la no regulación. En México, como está planteada la regulación, hasta ahorita lo que sabemos es que no se van a permitir estos comestibles en forma comercial, precisamente porque son un riesgo muy grande. Un adolescente, alguien que no tiene experiencia con cannabis, come un poquito de esto y se pone un viaje, pero tremendo, porque esas extracciones son muy fuertes, además está muy concentrada la cannabis ahí. Entonces, es más fuerte que la vía fumada. Habitualmente esas preparaciones tienen más concentración. ¿Tiene un beneficio terapéutico? Sí lo puede tener. Como le digo, hay pacientes que tienen dolor, que pues la única forma que se les quita el dolor es que se hacen su mantequilla y esa mantequilla se la ponen a los hot cakes, ¿verdad?
y entonces con eso se dan su tratamiento todos los días, se toman su pan con mermelada y margarina canábica y se van muy contentos a trabajar. Pero es gente que está enferma que tiene que tomar una dosis muy alta. En el contexto lúdico, habría que preguntarle a los de la fiesta que le invitaron, pues exactamente qué le pusieron a los brownies, ¿verdad? Pero habitualmente lo que se hace es eso, se hace una extracción ya sea mantequilla o aceite de coco o glicerina y se mezcla con la harina. ¿Cuánto tiene de qué y qué tan fuertes están? Pues solo lo sabe quien lo hizo, ¿verdad? En los mercados regulados usted puede ir, por ejemplo, en Ámsterdam, va a un coffee shop y puede comprar un brownie que dice tiene 5 miligramos de THC. Y 5 miligramos es, en todo un brownie, más o menos lo que tiene un churrito. Entonces, pues tampoco es tan fuertísimo. Pero eso pasa porque hay regulación. En el contexto no regulado, si yo le quiero poner 500 miligramos y tengo marihuana suficiente para hacerlo, pues lo hago. Y entonces sí en la fiesta, cuidado, porque todo el mundo va a andar pues por las nubes, ¿verdad? Y eso, nosotros tenemos mucho, pues una de las preocupaciones grandes que tenemos de la regulación, sobre todo del uso adulto responsable o del uso lúdico, es esta, que los jóvenes se expongan a variedades de cannabis o a concentraciones muy altas y que se nos llenen las salas de urgencias de chavos con ataque de ansiedad y crisis de pánico porque se tomaron una dosis altísima de THC por vía comida o porque fumaron una de estas cannabis que hay ahora súper concentradísimas y que no tienen ni la preparación ni nada. Entonces tenemos que preparar también a nuestros médicos, a los que van a estar en las unidades de salud, a que estén entrenados para reconocer la urgencia. Tampoco pasa mucho. ¿Saben qué pasa? ¿Cómo se trata esa urgencia? Se le pone a la persona en un lugar tranquilo, oscuro, se le da de beber mucha agua, se le contiene, se le acompaña y no pasa nada, en unas horas va a estar bien. Si no tiene un antecedente de esquizofrenia y psicosis, ahí sí se puede complicar, pero habitualmente otro día o en unas horas la persona regresa a la normalidad. Sin embargo, puede ser una experiencia muy pues desagradable y muy impactante para la gente que cuida, que acompaña también a las personas. Entonces, nuevamente, pues mucho cuidado y sobre todo, pues si van a una fiesta y ven ahí un pastel sospechoso, tengan cuidado y mejor pregunten si no tiene premio antes de comérselo, ¿no? No, pues gracias, pero qué peligroso me suena todo eso. Y ese tipo de producto para mermelada o como venga, ¿se consigue? ¿Dónde lo consiguen? ¿O es fácilmente que lo producen? ¿O? La cannabis, pues sí, en nuestro país se siembra por todas partes y se consigue muy fácil en el mercado negro y en el mercado gris, en todas las ciudades de este país, se puede conseguir. ¿Qué tan fácil? No sé, ahí en Cuernavaca no conozco ni sé, pero pues seguramente no va a ser muy difícil. Y sí conozco un par de gente que hace extracciones, que siembra sus propias plantas ahí en Morelos y hace extracciones de muy buena calidad a nivel medicinal, estamos hablando. Pero no sé, esos que le invitan a la fiesta, pues no sé, la verdad. Este tipo de asuntos, bueno, a mí me asustó mucho porque había mucho joven y dentro de sus travesuras, pienso yo que así como yo, que a mí sí me avisaron, a lo mejor a otros jóvenes no saben, no les van a decir por el chiste de ver cómo se ponen y qué peligroso está eso, ¿no? Pues sí, qué peligroso y qué irresponsable. Por eso nuevamente, ¿cómo lo podemos resolver? Con educación, con información a esos jóvenes, con información a sus padres. O sea, no hay otra manera. La prohibición no funciona, señora. No sé su nombre aquí, aparece Yolanda. Yolanda. Perdón, la prohibición no funciona. Prohibir esto, lo único que va a hacer es que siga habiendo un mercado negro y que siga pasando eso en las fiestas. Si lo regulamos, vamos a tener mucho menos riesgo de que pase. Los productos que se van a vender comercialmente no van a poder ser comestibles, ¿verdad? Si alguien hace comestibles y los hace en el contexto de su casa, pues qué bien, que los haga para él, pero no los vamos a poder vender ni comercializar. Ahorita, en el mercado no regulado se da de todo. Si usted quiere comprar lo que sea, lo compra, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Sí. Pues lo consiguen ahorita también, ya hay por mensajería de WhatsApp y de Telegram, hay grupos donde ahí le venden a usted lo que usted quiera. Entonces, ahorita, la única forma de que podamos tener un control de esto es regulando. La prohibición en ningún lugar ha funcionado, en ningún contexto ha funcionado, y aquí nos ha llenado de muertos. Y la educación
ejemplo, lo que pasó en Portugal, no sé si están conscientes, pero Portugal tenía un problema durísimo de adicciones, de criminalidad asociada al narcotráfico. ¿Y qué hizo? Reguló todas las drogas, no nada más la cannabis. Dijo, órale, se quieren meter bien, pero regulado. Ahí les va. ¿Y qué pasó? Se acabaron las sobredosis, se acabó la violencia. No se acabaron las drogas, ahí están. Y la gente, las drogas están con la humanidad desde que hay humanidad. Tampoco seamos ingenuos. Hay alcohol desde que los primeros humanos pudieron fermentar algo, lo fermentaron y se lo tomaron. Y así ha sido con todas las demás sustancias. Entonces, también entendamos que en ese contexto la cannabis es de las más inocuas de todas. De hecho, hay una tabla por ahí, siempre la pongo en otras presentaciones, pero para empezar no hay sobredosis. Y de la tabla de peligrosidad, que además la línea de corte es el alcohol, es decir, clasificamos a las drogas como menos tóxicas que el alcohol o más tóxicas que el alcohol. Hasta abajo está la heroína y las cosas más adictivas y terribles, y hasta arriba está la cannabis, es la menos adictiva y la menos riesgosa de todas. Entonces, también entendamos esta parte y veamos que no es tan grave. Al final de cuentas, sí, señora, puede ser que qué peligroso que estos chavos estén consumiendo cannabis, son adolescentes, qué peligroso que no les avisen. Pues sí, pero al final de cuentas no es heroína, no es cocaína, no son tachas, nadie se va a morir de sobredosis. Entonces, también pongámoslo en el contexto adecuado, ayudemos a quitarle ese estigma de terrible, de terror, y pongamos las cosas, los puntos sobre las IES y la información donde tiene que estar. Me voy a disculpar, perdón, una pregunta más y ya vamos a terminar esta sesión. Llevo 2 horas hablando sin parar y ya me tengo que ir. Muchísimas gracias, Luis David. Realmente te agradecemos esta tertulia increíble. Has sido maravilloso como expositor. Además, nos has abierto todo un panorama acerca de los usos médicos sobre el sistema endocannabinoide, que estoy seguro que la mayoría no habíamos escuchado casi de él, y sobre todo con un especialista, con quién mejor que tú. Entonces, Luis David, gracias por esta maravillosa experiencia. Y bueno, pues nosotros nos podemos quedar a platicar un poquito, si quieren, 10 minutos más, y le agradecemos a Luis David esta plática. Muchas gracias. Les reitero, ahí está en el chat mi correo electrónico, la página web de la asociación. Héctor, mi mamá tiene mi teléfono, con mucho gusto. Estamos para asesorarlos y para servirlos. Gracias y que sigan disfrutando. Felicidades, muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Quien quiera la presentación.